José Antonio, ruega por nosotros. Nos separamos por fin para siempre, y al cabo de 10 minutos eternos, oí desde mi celda la descarga de muerte. Cayó con el brazo en alto. Sus últimas palabras fueron: ¡Arriba España! ¡Arriba España! Entre los republicanos no tenemos ninguna constancia de que hubiera un plan previo de exterminio o de, aunque es una palabra muy gruesa, o de acabar con el contrario de una manera sistemática. No hay ningún plan previo. El régimen de Franco insistió mucho en buscar pruebas de tal cosa, de que había una conspiración judeo-masónica. Pues no hay pruebas, lamentablemente no las tenemos. Y lamentablemente sí que las tenemos respecto del otro lado. Hay unas instrucciones muy claras del director de la sublevación, del general Mola, desde semanas antes, en el sentido de que la violencia tenía que ser radical. Había que ser extremadamente violentos para frenar cualquier posibilidad de resistencia. Era una táctica militar, la táctica de diezmar al enemigo, de acabar, es la táctica del terror, acabar con una parte del enemigo para paralizar por el miedo a los demás. Al frente de la reacción nacional surge el general Franco, aclamado como caudillo de la España nueva. El régimen cuartelero de los primeros meses de la guerra y el régimen que se va asentando a medida que avanza la guerra y sobre todo después del último parte de guerra, tiene una carencia de legitimación, no tiene una legitimidad de ejercicio democrática, no ha sido elegido por nadie y tiene esa especie de déficit. Y los propios jerarcas del régimen lo perciben así. Entonces, por supuesto, buscan crear una legitimidad alternativa a la de ejercicio, que es la propia de cualquier sistema de periodo de paz, y alternativa a una legitimidad, llamémosla democrática, por decirlo en términos sencillos. Y lo que hacen es fundar una legitimidad de origen. Se legitima contra aquello que había antes, y lo legitiman así explícitamente. Hay todo un discurso para justificar el inicio de la guerra, para justificar la sublevación, en base a lo que había antes, contra lo que tienen que levantarse, alzarse, siguiendo la terminología de la época. Padre prior, los milicianos. De ahí la insistencia en la violencia revolucionaria que supuestamente había cuarteado la vida democrática durante la República, sobre todo la supuesta violencia revolucionaria o prerrevolucionaria de los meses de la época del Frente Popular, y de ahí la insistencia abrasiva durante la guerra, ya desde los primeros meses de la guerra, pero que se alargó durante toda la posguerra, al menos durante 2 décadas, la insistencia en lo que el régimen denominó el terror rojo. Es decir, la insistencia en lo malo que habían hecho, las barbaries que se habían cometido, las masacres que habían tenido lugar en la zona republicana, que servía básicamente para 2 cosas fundamentales. Por un lado, insistir en esa legitimidad de origen, es decir, contra lo que el régimen se había alzado, y por otro lado, ocultar la violencia que habían ejercido los propios sustentadores del régimen, ¿no? y del golpe de Estado desde el principio. El caso Aragonés es hasta cierto punto específico por aquello de que el mito, la imagen que se construyó sobre lo que sucedió está dominada por los anarquistas. La imagen del anarquista, el miliciano anarquista que viene desde Cataluña, anarquista y catalán. El régimen insistió mucho en eso. Y hay un enorme número de testimonios al respecto que se pueden encontrar en la prensa de los meses finales de la guerra, sobre todo después de que el ejército de Franco va ocupando la mitad oriental a partir de marzo del 38, o en libros, textos publicados, martirologios, etcétera, publicados en la posguerra, se encuentran un sinfín de alusiones a esos anarquistas catalanes que vienen hablando en catalán, desarrapados, medio desnudos, violando monjas y comiéndose a los curas. No estoy exagerando, estos son términos que se encuentran en la publicística franquista
finales de la guerra y de la posguerra. La revolución va degenerando en una guerra en toda regla, lo cual obliga a las fuerzas republicano-marxistas a lanzarse al campo a reclutar voluntarios que estén dispuestos a romper las primeras lanzas más allá de los límites de la ciudad. Hubo una orgía de sangre, probablemente sí, las primeras semanas. Las primeras semanas fueron dramáticas, igual que lo fueron al otro lado de las trincheras. En las primeras semanas son las que concentran la mayor parte de la represión en los dos bandos. Pero después hay un proceso, incluso aquí, incluso en la zona republicana aragonesa, dominada por estos supuestos anarquistas, supuestamente sinónimos del caos, pues incluso aquí hubo un proceso de normalización de la retaguardia, hubo un proceso de freno de las actividades represivas, y para eso además no hacía falta, en el caso aragonés, a mí me resulta siempre significativo por eso, no hubo que esperar a que llegara el Estado republicano, no hubo que esperar a que se reconstruyera el Estado republicano de Madrid, proceso que fue muy influyente en el resto de las regiones, sino que aquí ya lo hizo, ese proceso de lo que los historiadores y politólogos llaman economización de la violencia, ya lo practicaron los anarquistas que tenían en sus manos el control del Consejo de Aragón, ¿no? Una especie de, como se sabe, pseudo gobierno, pseudo instancia gubernativa que estaba en manos de la CNT y que articuló la retaguardia republicana aragonesa por vez primera, antes de que, como digo, lo hiciera el Estado a partir del año 37. La violencia se produce de una manera dual, conjunta, con actores que vienen de fuera, que son las milicias, casi todas de Barcelona, catalanes, pero también levantinos, y los actores de dentro. Es decir, los que vienen de fuera son los que llevan las armas y los que disparan, pero siempre requieren de alguien del pueblo que les diga, es lógico, pero a veces no lo hemos subrayado lo suficiente. Tampoco es positivo ni se ajusta a la realidad la idea de que todo fue obra de esos anarquistas, en el caso aragonés, o socialistas, en el caso de Toledo, de La Mancha, que venían de otros lugares, de Barcelona, en el caso de Aragón, de Madrid, en el caso de Castilla-La Mancha. No es tan sencillo. Hacía falta al mismo tiempo que actores locales, es decir, que vecinos, en este caso de izquierdas, denunciaran, dijeran a los que venían de fuera que no podían conocer quiénes eran de izquierdas o de derechas, dijeran, este es de derechas, el cura está escondido allí, porque si no los de fuera no lo podían saber. Pero se exageran. El número de asesinados se exagera mucho. La cifra que da la Causa General es mucho mayor, de 4.000, en algunas ocasiones, si sumas las víctimas de un pueblo y otro, pues asciende a 5.000, pero claro, es por distintas cuestiones. No había una preocupación real porque fuera veraz esa información que se estaba sacando de la instrucción de la Causa General. Una misma víctima, yo me he encontrado una víctima que aparece en 4 pueblos distintos, el pueblo en el que fue asesinada, el pueblo de donde procedía, en el pueblo donde vivía y en el pueblo donde estaba registrado su mujer, o no sé, 4 lugares distintos. En Aragón, además, digamos, la victoria de las armas franquistas se produce ya desde un año antes, desde marzo, abril del 38, cuando se barre todo el Aragón oriental. Y ya desde ese momento se empieza a implementar en Aragón, en el Aragón oriental y por extensión en toda la región, esa nueva versión de lo que había sucedido, ¿no? Desde arriba. Y hay también testimonios explícitos. Y los hay de alta alcurnia, como Serrano Suñer, ¿no? que viene a decir, pues poco después me parece que es en abril del 38, viene a decir: tendremos que esculpir en todas las iglesias los nombres de los mártires, de los que dieron su vida por Dios y por España. Y efectivamente es lo que se empieza a hacer inmediatamente. De manera más o menos rápida, dependiendo de los pueblos, dependiendo de la iniciativa de las autoridades locales, de sus medios, pero pronto se empieza a proceder a ese, digamos, hay una nueva cartografía de la región. Cambian nombres de las calles, por supuesto, no solo para dar nombre a José Antonio I Rivera, al general Franco, al general Mola, etcétera, etcétera, sino también a los mártires. Se dan nombres, hay calles en casi todas las poblaciones de la región, como del Estado, en realidad. Calles en honor a José Antonio como el mártir por excelencia. Hay calles al protomártir, que es Calvo Sotelo, y hay calles dedicadas a algunos de los mártires locales, en aquellas localidades donde habían muerto, o calles dedicadas a la fecha en la que se habían producido algunas de las masacres. La región se siembra también de cruces de los caídos, en aquellos lugares, primero en aquellos lugares donde habían tenido lugar masacres, en las afueras,
cruces en los cementerios, donde también habían tenido lugar muchos de los fusilamientos, o simplemente grandes cruces, monumentos a los caídos enfrente de la iglesia, en la plaza central, en la plaza mayor de cada localidad, o como decía, en el cementerio. Esto es un proceso que dura años y años y años, porque primero está el proceso de construir, erigir ese tipo de cruces, de monumentos, que son como, yo en alguna ocasión he dicho que son como pequeños valles de los caídos en miniatura, ¿no? Como reproducciones locales del Valle de los Caídos. La idea es la misma, es situar a las víctimas del terror rojo, a nuestros mártires, a nuestros caídos, situarlos en el centro del espacio simbólico de cada localidad. En la Sierra de Guadarrama se trabaja en las obras del Monumento Nacional a los Caídos, que será erigido en aquel lugar por decisión personal de Franco. Conversa el jefe del Estado con los trabajadores que viven en el valle formando colonia. El monumento constará de un vía crucis con 14 capillas, la gran plaza homenaje, el monasterio escuela y una cripta monumental horadada en la roca, inmensa galería con crucero que atraviesa la mole ingente del risco de la Nava. Son unos 80.000 metros cúbicos de piedra los que es forzoso extraer todavía para la terminación total de esta obra. Franco muestra su interés por la terminación de este monumento, en el que perdurará el recuerdo de los caídos como eterna consigna de las mejores empresas españolas. Y primero se produce ese proceso de construcción, se erigen esos monumentos, esas cruces, y después, cada año, esos mismos espacios son los escenarios de las conmemoraciones de esos mismos caídos, de esas mismas víctimas, cada 18 de julio, cada Día de los Caídos, cada aniversario de la muerte, fusilamiento de José Antonio Primo de Rivera, o cada aniversario de la principal masacre que hubiera tenido lugar en cada población. Primer mártir de esta revolución